Hola chicos y chicas, hoy día vamos a hacer una revisión de la clase de apego. Es un poco difícil hacerla sin poder revisar videos, pero voy a tratar de sintetizar para que el lunes podamos hacer entonces la revisión ya más profunda de los videos, ¿ya? Yo sé que ustedes tienen ya o han tenido clases en relación a esto, pero hoy día lo que vamos a ver es como esto está vinculado directamente, ¿ya?, con la neurobiología del ser humano. El vínculo apego o la teoría del apego toma mucho sentido en la psiquiatría a la hora de hacer la promoción y prevención, ¿ya? Y lejos es una de las herramientas entonces más eficaces cuando hablamos de la salud mental eh, de la población o del ser humano, ¿ya? Vamos a partir con conceptos breves que tienen que ver con la teoría, ¿cierto? En una revisión. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de apego, la gente tiende a pensar que tiene que ver con todas las relaciones afectivas, todas las relaciones o intercambios que se generen, y no es así. Cuando hablamos entonces de la teoría del apego, hablamos, ¿cierto?, de algo que tiene que ver con un mecanismo eh, muy bien descrito por John Bowlby ya en 1958, donde hay una especial relación entre el bebé y su cuidador, ¿ya? Hay mecanismos instintivos que ya trae el bebé, ¿cierto?, para hacer este apego que tiene que ver con la instrucción del dedo, adherirse, ¿no?, a la madre, al seguirla, y desde la autorregulación emocional, ¿ya?, el monitorear la seguridad e inseguridad del medio, ¿ya? El poder estar atento, ¿cierto?, a cómo este medio me, me cobija, me acoge o no. Las características del vínculo son súper claras, ¿ya? De, Partamos viendo que esto tiene que ver con un programa genético. Ya no todas las especies se relacionan de manera vincular igual, ¿ya? Los animales, depende de qué animal, ¿cierto?, va a ser vínculos distintos, pero el ser humano debiese tener un vínculo similar y es lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Esto se ha ido estudiando en el tiempo y podemos ver que entonces hay un programa genético que tiene que ver entonces con este tipo y esta vinculación. Hay una función evolutiva que quiere decir que si el ser humano, ¿cierto?, de las cavernas hubiese querido escapar del león y lanzar, por ejemplo, al bebé hubiese sido una muy buena opción para el escape. Pero gracias a esta función evolutiva, ¿no?, hasta este switch de protección, hoy día la especie humana se ha perpetuado. La transmisión transgeneracional quiere decir que de la manera que yo me vinculé o me vincularon, ¿cierto?, con mi madre o con mi cuidador, yo vinculo con mis hijos y con el entorno, ¿no? Y mis hijos se vinculan de la misma manera entonces conmigo que con su entorno y cómo se van a vincular también. Eso puede cambiar, claramente, eso puede ser interferido y es lo que vamos a ver también hoy. Aunque especialmente bien en la infancia, la conducta de apego está caracterizada o caracteriza a los seres humanos desde la cuna hasta la. ¿Por qué? Porque de alguna manera el estilo vincular que nosotros tengamos es cómo nos vamos a vincular al inicio, ¿cierto?, con este cuidador, pero una vez que ya está este estilo, ¿cierto?, se mantiene en el tiempo, en nuestra vida, luego nos vinculamos así con nuestra primera profesora en la guardería, después con nuestros compañeros, luego en una pareja, ¿cierto?, y luego con nuestros hijos y así se va, digamos, vinculando a lo largo de la vida. Entonces hacemos la diferencia entre vínculo afectivo, ¿cierto?, y la conducta de apego, no es lo mismo, y porque la conducta de apego es un comportamiento, ¿ya?, de una persona próxima a este bebé, que es diferenciado preferido, pero que busca entonces la regulación del estrés, ¿ya? En una regulación entonces que principalmente entre padres e hijos,
se constituye en un espacio vital del crecimiento del infante y entonces va a tener una relación que es afectiva y es única. Tenemos entonces que estas son, vamos a ponerles con las reglas de oro desde el apego, donde vamos a ver que la relación primero tiene que ser duradera en el tiempo, ¿ya? No basta con tener al hijo 3 meses o yo, que tiene que ver, ¿no?, con las licencias postnatales. eh, no basta con tener un poco de tiempo, no importa, y después lo pasó otro cuidador, yo le voy a dar poquito de tiempo, pero de calidad, eso no es así. Ya tiene que ser duradera en años y tiene que ser estable y consistente en el tiempo, ¿ya? No tienen que tener quiebres o separaciones prolongadas. Pensemos en un niño que se hospitaliza, pensemos en un niño que se va, o yo lo dejo, ¿cierto?, con otro cuidador. Y esta relación debe comprender un patrón de protección de regulación, ¿ya? Eh, Entendiendo entonces estas 3 reglas de oro, pensemos en un niño que es adoptado, ¿ya?, o que se va en adopción, y va a depender entonces del tiempo que haya estado para que ese vínculo permanezca o no, ¿ya?, o para reparar o no ese vínculo, ¿ya? Eh, los vínculos primarios, ¿no?, que vamos a definir, ¿ya? Esta fase de proceso de vinculación ya aparece, ¿no?, antes del nacimiento, está ya presente en el embarazo, y eso es algo que a ustedes, ¿cierto?, les va a interesar también poder evaluar, donde ya desde el imaginario de este niño hasta la confirmación y pasando todos los procesos, ¿cierto?, de la evolución, va a ir consolidando este vínculo. Y entonces hablamos desde la gestación hasta los 3 años aproximadamente para que esto se instale, ¿ya? Luego de eso, luego de los 3 años, podemos hablar de estilos vinculares, ¿ya? Pero antes de los 3 años, entonces, algo podemos hacer, ¿ya? De que vamos a hacer una reparación, por ejemplo, un vínculo que está dañado, ¿ya?, es ese tiempo el ideal para poder cambiar. Durante toda la vida se puede hacer reparación vincular, pero es mucho más difícil. Por lo tanto, si dentro de los primeros 3 años, por ejemplo, el niño se entrega una adopción a una familia que sí genere protección del estrés, entonces podemos todavía generar algún cambio, ¿ya? Asimismo, si es que yo dejo un niño, ¿cierto?, al cual yo protejo y lo dejo, o por situaciones del ambiente, si tengo que hospitalizarlo, va también eso a generar cambios si está dentro de los 3 primeros años. Y aquí es cuando empieza a tomar sentido, ¿cierto?, en la protección precoz, ¿ya?, y todo lo que tiene que ver con protección de la infancia. El apego entonces empieza a desarrollarse desde el embarazo, pero ya a los 4 o 5 meses de vida del bebé vamos a ver que entonces hay un estilo vincular, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el niño ya, ¿cierto?, hay una movilidad, ya busca este ser preferido, y entonces se empieza a generar, o ya hablamos entonces de esto. ¿Cómo se desarrolla este apego? Hay un sistema, ¿cierto?, que se llama sistema diádico, donde tanto las competencias de la madre como las competencias del bebé, ¿ya?, son importantes primero evaluar, ¿ya? Primero porque esto tiene que ser en normalidad, ¿ya? Se espera que la madre no tenga, ¿ya?, algún tipo de alteración, ni tampoco el bebé. Pensemos en un bebé, ¿cierto?, con una capacidad sensorial alterada, entonces no podríamos evaluar esta vida. Ya hay otras formas de evaluarlo, pero ya no pudiésemos evaluarlo así. Y ¿qué vamos a ver entre esta relación diádica? Cómo se produce la secuencia, la sincronía, la empatía y la organización temporal, ya, entre ellos. Si esto, al verlo, ¿cierto?, nos, y lo podemos ir chequeando, ¿cierto?, con distintos hitos, si esto se logra hacer un manejo del estrés del bebé, pero además existe una sincronía en los tiempos,
Las madres siempre saben cuando llora su bebé porque llora, si tienen hambre, si tienen frío, o si ya les toca la leche, ¿cierto? Esto se produce por esta sincronía, ¿no? Que al inicio claramente no es evaluable, que al inicio, además, si es una madre primeriza, va a ser muy complejo, ¿cierto? Pero a lo largo del tiempo, ya a los meses, ya esto se produce, ¿ya? Y se genera entonces una interacción armónica, vamos a hablar de un vínculo seguro, pero si hay una interacción disarmónica, vamos a hablar de un vínculo inseguro. Vamos a ver un video para que podamos también determinar cuando se produce. Uno se siente incómodo con una interacción disarmónica, uno ve y siente, lo percibe, digamos, como desde la piel, ¿no? Pero hay formas de evaluar que son bastante objetivas, ¿no? Dentro de las competencias, ¿cierto? Ya sabemos que desde el feto se producen ya cambios que van a ir determinando esta relación, donde el fomento tiene que estar ya in útero, ¿cierto? El bebé ya escucha, ¿cierto? Un cierto nivel de gestación, ya siente el toque táctil. eh, Hay muchas cosas entonces que podemos ir comentando por, digamos, esta competencia sensorial que se tiene. Y dentro de las competencias del bebé, entonces está, cuando ya nace, esta visión, ¿cierto? El olfato, todo lo que tiene que ver con la red de conocimiento materno, ¿ya? Que en un inicio, ¿cierto? Se da con la madre, pero si es que hay otro cuidador que es permanente en el tiempo, no nos olvidemos de las reglas de oro, va entonces a ir definiendo a ese ser. De sensibilidad materna ya aparece el detectar, el interpretar señales, el regular adecuadamente estas señales, ¿no? de temor a estrés y la reacción pronta, ¿ya? A la señal comunicativa. Esto implica entonces una capacidad de empatía hacia el bebé, ¿ya? Y no podemos esperar que todas las madres lo tengan de manera automática, ¿ya? Porque va a depender también del estilo vincular que ellos tuvieron. Y aquí es donde cobra importancia el poder detectar para poder también reparar, ¿no? Una madre puede ser entrenada en estilos vinculares, por supuesto, ¿ya? Y es un poco lo que hace el fomento del apego, ¿cierto? En el Chile Crece con Tiempo. Esta regulación de apego, entonces, vamos a ver que se genera el estrés y luego, cuando ya la madre hace la lectura, ¿no? de este estrés, puede hacer entonces una contención, ¿no? Proteger, calmar, y basta entonces cuando una madre mira a su bebé, lo escucha, ¿cierto? Ya basta con saber si está agitado o no está agitado, ¿cierto? Ese se necesita inmediato o puede esperar un poco, ¿ya? Y esta sincronía de la regla, ¿ya? La calidad de apego entonces está determinada por gran medida o en gran medida por la capacidad de los padres para calmar y contener al bebé, ¿ya? Dentro de la evaluación del proceso de apego, entonces tenemos que podemos objetivar, ¿ya? Esta relación, podemos hacer checklists, probablemente ya han visto algunas escalas, y eh, lo interesante, ¿ya? Quizás, yo espero que lo hayan visto, pero si no, es que nosotros lo podemos ver incluso todavía in útero, ¿ya? Podemos evaluar el riesgo ya en una embarazada, ¿no? Con escalas que nos llevan a eso. Una chilena, Mónica Kimmelman, generó escalas que hoy día podemos evaluar, digamos, para poder hacer una pesquisa precoz y cambiar ese riesgo relacional, ¿ya? Y medidas que son observacionales, después con observacionales de la conducta y luego medidas de representación que son ya después de los 3 años, ¿ya? Entonces, eh, dentro de la constitución, ¿cierto?, del apego, podemos ir evaluando esto y podemos entonces verlo modificar. ¿Por qué? ¿Y para qué? Vamos a ver que este es un esquema, digamos, que muestra distintos sistemas en el ser humano, ¿ya? Desde la emocionalidad, ¿ya? Gilbert aquí hace vamos, un estilo en relación a la
a las emociones, ¿ya?, del ser humano, un modelo evolutivo que muestra ya cómo el sistema de amenaza, que tiene que ver con la ansiedad, la ira, el asco, ¿ya? Eh, donde el ser humano puede estar, ¿cierto?, como en rojo, ¿ya? Puede pasar a un sistema o se sincroniza, ¿cierto?, con un sistema de logro, donde las emociones pueden ser el deseo, el conseguir, lograr, progresar, avanzar, para pasar al sistema de calma, de estar contento, seguro, protegido, ¿ya?, que tiene relación con la confianza. Vamos a ver que esto se produce, esta sincronía de estos tres sistemas se produce y se genera principalmente en los primeros años de vida, ¿ya? De la manera que el ser humano se siente seguro, con calma, protegido en los primeros estresores de la vida, se va entonces a desarrollar como un ser humano integral, ¿ya? Si este ser humano no fue contenido, no fue mantenido, digamos, va a tener alteraciones en la corteza prefrontal, ¿ya? Va a tener alteraciones de neurotransmisores como la oxitocina, ¿ya? Eh, y va a tener probablemente más activado y sensibilizado áreas que son principalmente de la amígdala cerebral, ¿cierto? Donde la hiperactivación va a generar una persona mucho más estresada, mucho más ansiosa, ¿ya? Así como la mantención, ¿cierto?, del cortisol, la adrenalina, como lo hablábamos el otro día con los trastornos ansiosos, entonces mucho más sensible a cualquier estímulo y entonces va a mantener un estado, ¿cierto?, de alerta, ¿no? Eh, entonces este sistema de logro, ¿no?, que tiene que ver con el núcleo accumbens, la dopamina, se va a ver disminuido también en el tiempo. Lo que va a primar en el ser humano que no está regulado va a ser entonces el sistema de amenaza. Vamos a ver cómo los distintos estilos vinculares entonces nos van mostrando la transición entre estos tres sistemas, ¿ya? En el embarazo tenemos indicadores ya que hablan, ¿cierto?, desde la falta de movimiento, desde la poca preocupación de la madre por este embarazo, al no tener controles prenatales, ¿cierto?, o no estar feliz o mostrar una displicencia, ¿cierto?, en relación a este bebé, y la intención también de dar una adopción, ¿ya? Los estilos, que espero que ustedes lo hayan visto y lo reconozcan, vinculares que pueden ser de apego seguro, inseguro evitativo, inseguro ambivalente y apego desorganizado. Hay estudios que muestran otros estilos que están entre medio, digamos, de esta secuencia, pero esto, digamos, desde la teoría es lo más reconocido, ¿ya? En relación entonces a lo que habíamos visto de los sistemas, si una madre, ¿cierto?, logra proteger a este bebé, lo logra calmar, logra mantener entonces su efectividad positiva, este ser humano, ¿cierto?, que se va construyendo, va a poder entonces también mostrarse tranquilo, afectivo, el contacto con la madre, y no quiere decir que sea un niño protegido y que nunca va a poder salir de las espaldas de su madre, sino que a medida que de manera temprana se regula y la afectividad, el niño cada vez se puede desenvolver con mayor seguridad en el mundo. En el apego inseguro habitante vamos a ver un niño que se muestra más bien deprimido, una más pasividad motora, ¿ya?, con carencias de las reacciones afectivas, de una madre sin expresión facial, por ejemplo, una madre que es plana, ¿ya? Estos casos son muy complejos para la evaluación porque por lo general son niños perfectos, ¿no? Niños que se ven, ¿ya? Eh, muy tranquilos, muy bien, pero que al, ¿cierto?, hacer la evaluación no se da cuenta que no buscan el juego, no son niños que interactúan seguro con un otro. Esta es la madre robot, ¿no? El niño puede estar incluso perfecto en peso, en talla, todo maravilloso, pero come en su coche, nadie lo toma en brazos, es muy, muy robótica también la vinculación, ¿ya? El apego seguro ambivalente es un apego que por lo general se produce también a una madre que sufre muchas veces maltrato, ¿ya?, o ha sufrido maltrato porque no sabe bien cómo relacionarse
con este bebé, ¿ya? Y es una relación que se produce entonces eh, con mucho apego, mucho aferro al bebé al inicio, pero que puede pasar por crisis muy fácilmente. Entonces, hay un bebé que busca constantemente a la madre, que necesita estar en los brazos, que necesita este vínculo, pero que también puede sentir una afectividad que es muy ansiosa de la madre, muy intrusiva, muy exagerada, y que además de buscar constantemente también la madre del bebé, sobreestimula especialmente el sistema de calma del niño. No logra calmarlo y sobreestimula entonces el sistema de alerta. Ya es un niño que vamos a ver que no sabe cómo reaccionar, ¿cierto? Puede estar como inquieto y siempre busca entonces los brazos madre, incluso ya es avanzada, 3, 4, 5 años. Y el apego desorganizado es lejos del apego más dañino, es un niño que está estresado constantemente, es un niño que muchas veces nosotros hablamos del freezing, ¿ya? La evaluación de un niño que se ve congelado, ¿ya? No sabe, no sabe cómo va a reaccionar la madre, por lo tanto tiende a mostrar una paralización, ¿ya? Y la madre presenta una afectividad extrema hacia la negligencia, el maltrato, y desarrolla un apego que es muy confuso o impredecible, ¿ya? Esto yo me imagino que ya lo conocían, lo habían visto, ¿ya? Pero es importante ir entendiendo el porqué, ¿ya? Eh, por suerte tenemos que gran grupo, digamos, que se ha ido analizando a nivel mundial tiene que ver con un vínculo seguro, ya más del 65% responde a eso, del inseguro evitativo, un 20%, y el seguro ambivalente, ya, eh, solo un 10%. Y el inseguro desorganizado, que por lo general no solamente tiene una alteración, muestra una alteración a las madres, porque probablemente puede ser un trastorno psiquiátrico o mental, eh, además genera mucho maltrato en el niño, por suerte, digamos, alcanza solo un 5%. Pero este 5% que es tan dañino, ¿ya? Es importante detectarlo a tiempo y poder también derivar. Vamos a ver por qué. Ahora vamos un poco más al cerebro, ¿ya? La maduración cerebral se hace desde occipito frontal, que quiere decir eso, que primero madura, ¿cierto? La parte motora para ir madurando poco a poco hasta llegar, ¿cierto? A la parte que maneja el control de nuestro cerebro y las emociones se producen en la parte frontal, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto en clase, pero es importante recordarlo porque es aquí, ¿ya? Donde se forja, por decirlo así, el cerebro. Es aquí donde vamos a poder tener la visión de cómo se va a desarrollar este ser humano a lo largo de su vida, ¿ya? El apego y la plasticidad cerebral tienen que ver con que un niño, ¿ya? Es un sistema muy sensible a las condiciones tempranas. La plasticidad es la respuesta al estrés, ¿ya? Se encuentra condicionada por una serie de factores sociales que van a regular ya las diferencias individuales en relación a la secreción de cortisol, ¿ya? Veíamos en la clase pasada cómo la activación del cortisol y la mantención del cortisol generaban y afectaban a este cerebro, ¿cierto? Disminuyendo la serotonina y los otros neurotransmisores como de la calma, ¿no? La citocina, la dopamina. Por lo tanto, es un cerebro que al mantenerse, ¿ya? Más sensible al cortisol, genera estados de alerta que son mantenidos en el tiempo y producen entonces afección. La relación de cuidador que es sano, ¿ya? Que es segura, va a ser un verdadero escudo del cerebro, ¿ya? En los procesos de toxicidad, retraso madurativo o muerte neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a evitar, ¿ya? Va a blindar a este cerebro para lo que pase el resto de su vida, ¿ya? Si este niño que está en un proceso de vínculo seguro, después tiene maltrato, resiliencia, bullying, ¿ya? Va a generar altos niveles de resiliencia gracias a que este cerebro ya fue, digamos, blindado
en la primera infancia. El apego entonces no es un contexto afectivo de crecimiento mental, ¿no? El apego es contexto evolutivo, es el origen de lo que nos hace humanos, ¿no? Gracias a este contexto evolutivo, digamos, nosotros entonces podemos ir generando transgeneracionalmente una protección, ¿ya? El apego seguro muestra mayor tendencia a la resiliencia, ¿ya? Es un cerebro que se produce, digamos, y se mantiene desde la neuroplasticidad positiva, un niño que aprende a crear, un niño que permite, ¿cierto?, una afectividad positiva también, mejora las estrategias de regulación emocional, de enfrentamientos sociales, un niño que va a saber cómo enfrentarse el primer día de jardín, que va a saber entonces ir resolviendo problemáticas, tiene una mejor comunicación con los pares y leve tendencia a la evitación porque también aprende a estar solo, ¿ya? Aprende a desvincularse o aprende a tener espacios y momentos personales. Un niño con una tendencia al apego evitativo va a tener tendencia a inhibición afectiva, conductas de eh, sobreadaptación, se ve como demasiado bien, ¿ya? Eh, eh, como que siempre simula, ¿ya?, para los otros. Hay mucha emoción de miedo, falsa efectividad y excesiva autonomía e incapacidad de búsqueda de protección. Es un niño que aprende a no depender de la madre, ¿ya? Por lo tanto, se autorregula solo, ¿ya? Y no necesita a nadie más en el mundo. Por lo tanto, cuando sea un adolescente, ¿cierto?, también se va a vincular así con sus seres cercanos, como pareja, ¿no? También una pareja va a ser una pareja muy distante. En un estilo ambivalente vamos a ver que hay una tendencia a la inhibición conductual, subregulación de los afectos y una exageración del control a los otros, a través de la rabia, la lástima, tendencias de la ansiedad de separación y tendencias a la hiperactividad, desconcentración y manipulación. Se fijan que podemos ir viendo según el estilo de apego, ¿no?, conductas que después en la psiquiatría vamos a ir determinando como alteraciones, ¿no? Y esto claramente, entonces, si nosotros vamos a la historia del paciente, vamos a ver vínculos eh, alterados, ¿no? Tiene un apego desorganizado, entonces aquí vemos cierto caos, ¿no?, conductas desadaptativas extremas, ¿ya? Personas que tienen entonces una emocionalidad disociada, ¿no?, que van a tener agresividad extrema, hiperactividad, violencia, montaje, control no mentalizado con el otro, que no van a adaptarse, ¿ya?, nuevamente al medio. Esto es lo que hablamos también de lo adaptativo que tiene el apego. En la regulación de la afectividad y del estrés, ¿ya?, vamos a ver que entonces el eje hipotalámico, ¿ya?, activado y hiperactivado en alerta, va a generar mayor vulnerabilidad al estrés, va a disminuir incluso la respuesta inmunológica, ¿ya? Es un niño que se va a enfermar por tiempos más prolongados, ¿ya? Es un cuerpo y es un cerebro, ¿ya?, finalmente tiene mucho riesgo de la ansiedad, ¿ya?, por toda esta cascada que hablábamos en la clase anterior, y puede entonces generar depresión, alcoholismo y enfermedades cardiovasculares en la persona ya a lo largo de su vida. En la derivación materna y la derivación afectiva también se presentan fenómenos que son de poda neuronal. Ya todos sabemos que pasamos por un periodo de poda neuronal, pero acá sea una poda neuronal que es mantenida, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que áreas de mi cerebro que no están siendo fomentadas van a disminuir, ¿ya? El niño se vuelve menos creativo, hay un niño que desde la afectividad también no va a generar circuitos, ¿ya? Y hay apoptosis e hiperactividad del eje hipotalámico. La apoptosis es la muerte neuronal, ¿ya? Que es llevado a cabo por la toxicidad que tiene el cortisol. Un trauma intenso entonces en la infancia no alcanza a ser superado o reparado por los mecanismos de defensa y de adaptación, razón por la cual persiste en la adulta y entonces tiene consecuencias neurobiológicas que son graves, como el aumento entonces de la hormona cortisol, que se mantiene, ¿ya? Y este cerebro se modifica para que finalmente esa hipersensibilidad
se mantenga en el tiempo. ¿Ya? Estudios con niños también son o han sido usados muestran que hay un desarrollo temprano también de las conductas. ¿Ya? En la neuroplasticidad y la psicopatología, vamos a ver que la conducta de afiliación entre la madre y la cría van entonces a estimular la producción de oxitocina y opioides endógenos que van a facilitar los procesos de plasticidad neuronal. O sea, en español, si es que un niño es protegido, amado desde la infancia, va a ser un niño donde su cerebro finalmente va a tener mayor capacidad incluso de aprendizaje, ¿ya? No incluso, sino de aprendizaje. El estrés por separación entonces también va a ir generando un desbalance, ¿ya? Produciendo una neuroplasticidad negativa, pero de alguna manera, si esto se logra equilibrar, no va a generar daño, pero si no se equilibra, ¿ya? Y este niño va generando sufrimiento, por decirlo así, desde la infancia, va a generar trastornos ansiosos y trastornos del ánimo, entonces, a posteriori en su vida. Entonces vemos cómo el trauma relacional, ¿ya? Eh, tiene que ver entonces con nuestro cerebro infantil, ¿ya? Donde el mal maternaje, ¿ya? Va a generar una pérdida de la regulación afectiva y en el bebé, ¿ya? Va a generar entonces que se produzca daño en, en este cerebro y finalmente tengamos entonces un cerebro que se daña para el resto de la vida, ¿no? Desde aquí podemos ver que gracias a la neuroimagen, ¿cierto? Podemos ver que un niño que está privado y deprivado en los primeros años de su vida desde lo afectivo, ¿ya? Que no fue protegido, sino que un niño puede estar en abandono, va a tener entonces un cerebro empobrecido. ¿Ya? Aquí vemos una imagen, ¿cierto? Un escáner de dos niños de la misma edad, de 3 años, donde vemos un cerebro que es absolutamente distinto. ¿Ya? Esto no tiene que ver con la especie, no tiene que ver con la familia, no tiene que ver que si un papá era más grande, no, tiene que ver con un niño que está privado. ¿Ya? Estas imágenes las pueden encontrar, yo les voy a dejar algunos artículos donde se hicieron estudios en general, hay estudios que son de un periodo posguerra, ya donde se ven muchos niños institucionalizados. ¿Ya? Hay un estudio que muestra también en Rumania, ya donde niños que en general se mantuvieron por muchísimo tiempo ya en institucionalización, digamos, finalmente terminaron no solamente siendo mucho más pequeños de lo que debiesen ser para su constitución racial, sino que además niños que enfermaban mucho y morían muy tempranamente. ¿Ya? Son estudios que hoy día llevaron finalmente a la constitución de la teoría del apego, donde un cerebro que se protege, que se cuida en la infancia, entonces es un cerebro que de alguna manera genera resiliencia, incluso en las guerras. ¿Ya? Eh, entonces vemos cómo un cerebro incluso a la hora de mostrar un cerebro en niños, ¿cierto? Que eh, estaban institucionalizados en orfanatos, ¿cierto? Muestran menor frecuencia de los estímulos, ¿ya? O sea, no solamente es más pequeño, sino que es un cerebro que finalmente no reacciona, ¿ya? Frente al mundo, ¿ya? Y ahí desde ahí, ¿cierto? Podemos ver cómo entonces es tan importante, sobre todo el área, ¿cierto? En el área de la obstetricia, el poder modificar, ¿ya? Esta conducta. Primero necesitamos evaluarlo, ¿cierto? Y para eso es importante que la persona que evalúa esté entrenada, ¿ya? Que sea una evaluación los primeros 3 años de vida de un bebé, ¿ya? Si bien existen pautas, es difícil,
ya si una persona no está entrenada en poder aplicar esas pautas, se vuelve muy subjetiva. En general, se solicita que para hacer esta evaluación se hagan evaluaciones ideadas para que las vea no solo una persona, sino que en general un equipo, ¿ya? Se evalúa la expresión facial, el tipo de contacto, los afectos, los turnos, ¿cierto? Y la elección de la actividad en relación a la madre. Y aquí les dejo varios videos que pueden ya empezar a ver que también podemos revisarlos y analizarlos posteriormente, ¿ya? Escalas como las pautas de Massey-Campbell, que ustedes deben conocer, ¿cierto? Y la dinámica Zimmerman que yo les comentaba. Estas pautas que una, ¿cierto?, está aplicada ya a un bebé que se mueve, ¿cierto?, que tiene conducta, y las otras que son también del embarazo, ¿ya? Para cada evaluación entonces va a existir un tamizaje y va a tener entonces un resultado, ¿ya? Pero ¿para qué queremos estas escalas, no? ¿Qué importancia tiene esta evaluación? Bueno, es importante porque dependiendo de la dificultad que tenga entonces en apego, va a depender la intervención que podamos desarrollar, ¿ya? En general, la intervención temprana, ¿ya? Incluso hay intervenciones que se hablan de las primeras 48 horas, ¿no? La ventana de las primeras 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un niño nace, ¿no? Y si se ha producido, por ejemplo, la madre tenga un duelo, ¿no?, anterior que no se haya trabajado porque había un aborto o cualquier otra circunstancia, es primordial poder hacer esta intervención dentro de las primeras 48 horas, ¿ya? Se habla de que en estas 48 horas es similar a hacer la intervención de 6 meses de terapia, ¿ya? 6 meses. Por lo tanto, cualquier intervención de diversa modalidad y que tengan evaluación de prevenir, ¿ya?, cualquier serie de problemas afectivos físicos pueden entonces ocurrir desde el embarazo hasta los 3 primeros años. Posterior a eso, la recuperación es muy difícil, es muy lenta, va a requerir siempre especialistas. Pero antes de eso, entonces, una intervención temprana es posible hacerla, ¿cierto?, por un equipo interdisciplinario. En la actualidad, entonces, debe haber siempre una intervención familiar, ¿ya? Cuando se hace esta intervención temprana, porque no se puede solamente entrenar a la dupla, ¿no?, a este binomio, sino que hablamos de una triada, hablamos muchas veces de la incorporación del padre también, o del abuelo, o de quienes puedan entonces estar en contacto también, vincularse con esta persona. Eh, Muchas personas no saben qué estilo de vínculo tienen, ¿ya? Por lo tanto no pueden saber si están haciéndolo bien o mal, ¿ya? Así pues la manera que nos enseñaron. Y la educación en relación a eso es muy importante, ¿ya? En general, las clasificaciones son diseñadas, o las intervenciones fueron diseñadas para cambiar la representación parental, ¿ya? Para aumentar el apoyo social y para mejorar la salud mental y el bienestar materno, ¿ya? ¿Qué rol cumple, por ejemplo, acá atención familiar primaria? El rol protector de fomento, y es ahí por eso que está instalado en fomento del apego, que es el programa Chile Contigo, ¿cierto? Que ustedes lo conocen, no solamente tiene que ver con el área de la salud, sino con la educación, ¿cierto? Lo judicial. Hay una interrelación con otros programas, ¿ya? O dentro del mismo programa, porque tiene que ver también con una seguridad materna, ¿ya? Una seguridad social. Y para mejorar la salud mental materna o del cuidador, ya necesitamos una buena base, ¿ya? Eh, para esto hay talleres educativos eh, que tienen que ver con el fomento, luego talleres psicoeducativos que ya van con un motivo dirigido, ¿cierto?, a mejorar o a reparar alguna necesidad, ¿ya? Luego ya hablamos de terapias psicoeducativas, ya cuando la madre
está dirigido, ya está detectado, ¿cierto? Un vínculo alterado, ya sea habitativo, ya sea inseguro o ya sea desorganizado, y entonces pueden ser derivados a psicoterapia, ¿ya? Es importante que ustedes entiendan que aquí nos hablamos de una mamá enferma, ¿no? No lo podemos plantear así tampoco, pero sí es necesario para la prevención, ¿ya?, de una patología tanto materna como de ese niño cuando ya se desarrolle, ¿cierto?, a ser un ser humano adulto, va entonces a depender de cuán efectiva fue la intervención temprana, ¿ya? Si ustedes vieron y evaluaron un vínculo esperado y no se hizo ningún tipo de intervención, solamente estamos observando, ¿ya? Y dejamos entonces de hacer un tipo de intervención. Y nosotros eso es lo que tenemos que buscar. Ya en un estilo de apego que se ve alterado, patológico, debemos hacer una derivación al área de psiquiatría. Ya antes de eso, es que sabemos que podemos entonces regular que más que con educación o psicoeducación van a cambiar y van a mejorar, ¿cierto?, eh, algunas conductas, entonces no es necesaria la derivación, ¿ya? ¿En qué caso sí y siempre debe ser derivado en el vínculo desorganizado, ¿ya? El ambivalente depende del grado, ¿ya? Pero en el desorganizado siempre debe ser derivado a la de psiquiatría, ¿ya? Como conclusión, entonces, tenemos que es de gran importancia el estilo de apego, no es solamente etiquetar, ¿ya?, sino que tiene que ver con una intervención temprana en la salud mental y física de ese individuo, ¿ya? Las consecuencias que esto tenga en la niñez y en la adultez de esta persona y la transmisión transgeneracional. Pensemos que si no intervenimos en ese bebé, en esa dupla, ese bebé luego se va a constituir en un ser independiente y va a tener su propia familia y entonces tenemos una secuela por muchas generaciones. La transmisión, entonces, que tiene que ver con la intervención temprana desde el embarazo, y es ahí donde a ustedes les toca este rol, ¿no?, de prevenir, de sanar, de reparar, ¿no?, de guiar, de apoyar, ¿no? Y siempre sin juzgar, porque yo insisto, la persona que están viendo, que están evaluando, no sabe, no tiene por qué saber qué estilo, ¿no?, de apego tiene, ni cómo, no tiene las herramientas muchas veces de cómo saber, ¿ya?, preparar eso. Ustedes sí, ustedes son entonces los que tienen que detectar y ayudar. Y el fomento del apego seguro es la principal acción preventiva en salud mental, ¿ya? Si ustedes me preguntan, no existe ninguna otra, ¿no?, intervención o herramienta tan útil como el apego seguro para la salud mental del ser humano. Esto lo han visto países que en vías de, o países más evolucionados donde la protección a los primeros años de vida, ¿ya? No solamente son permisos legales, ¿cierto?, la licencia postnatal a la madre, sino que también al padre, ¿ya? Ellos pueden elegir, Alemania, Estados Unidos, por ejemplo, eh, permite que la madre elija o el padre elija quién se queda con el niño, ¿no? Eh, y no obliga solo a la madre, ¿cierto?, como es aquí en Chile. Los años de protección, el tiempo que puede dejar de trabajar, digamos, la madre o el padre, llega incluso hasta los 2 años de vida, ¿no? Muy de la mano con entonces el tiempo donde se instala este estilo vincular. ¿Okay? Eso, espero que haya quedado claro, lo podemos ver un poco más en clase, tengo algunos videos ahí que mostrarles, sobre todo que tienen que ver con estas alteraciones, ¿cierto?, que uno puede ver a nivel cerebral, ¿ya? Pero es muy importante entonces ver cómo no solamente es un neurotransmisor que se altera, sino que el cerebro completo de un niño, ¿ya? Y que también es un cerebro completo el que se blinda, que se protege si nosotros fomentamos el apego. Eso.